Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es la semilla. Bueno muchachos, la semilla es el óvulo transformado y maduro después de la fecundación y que reproduce sexualmente a la planta. Y este muchacho se origina en un óvulo o rudimento seminal que experimenta profundas transformaciones después de ser fecundado. Hablemos entonces de las partes que tiene la semilla. Tenemos al epispermo, que viene a ser la envoltura externa que va a proteger a la semilla contra la desecación excesiva, las lesiones mecánicas, jugos digestivos y animales y gérmenes patógenos. Este documento se presenta en dos capas, que está la testa y el tegmen, donde la testa es la capa más externa, dura y brillante y generalmente es coloreada, y donde el tegmen, muchachos, es la capa membranosa que tapiza interiormente a la testa. Recordar además, muchachos, que el epispermo, muchachos, de algunas semillas presenta solo una capa que puede ser dura, como en el caso del algodón, o el trébol con textura de papel, como en el caso de las orquídeas. Ahora hablemos, muchachos, de las partes del embrión. Para esto, muchachos, recordar que el embrión se considera la parte viva de la semilla, ya que a partir de esta se forma la nueva planta. El embrión es el producto de repetidas divisiones mitóticas del cigoto y está formado por dos cotiledones, una plúnula, un epicótilo, un hipocótilo y una radícula. Entonces hablemos de cada uno de ellos. Hablemos de la radícula, que va a dar origen a la raíz. Luego tenemos, muchachos, a la plúmula, que es una pequeña yema situada en el vértice del embrión y que al desarrollarse dará origen al tallo y las hojas. Luego, muchachos, tenemos al hipocótilo, que es la porción del embrión por debajo de la inserción de los cotiledones, y en el extremo del hipocótilo está la radícula, constituida por tejido meristemático, o sea, del meristema apical de la raíz, que es encargado de originar los tejidos de la raíz principal. Esta estructura sale de la plúmula y que se convertirá en la futura raíz. Luego, muchachos, tenemos al epicótilo, que es la parte del embrión que queda por encima de la inserción de los cotiledones en el extremo del epicótilo, que se encuentra la plúmula o la yémula, constituida por tejido meristemático, o sea, meristema apical del tallo. Y por último, muchachos, tenemos a los cotiledones, que pueden ser uno, dos o más, que vienen a ser las primeras hojas de las plantas y alimentan al embrión en las primeras fases de su desarrollo. Ahora, muchachos, hablemos de la última parte de la semilla, que viene a ser el endospermo, o también conocido, muchachos, como albumen, que es el tejido nutritivo constituido por tres células que nutre el embrión en las primeras etapas de la germinación de la semilla. Inicialmente todas las semillas poseen endospermo, pero en algunos casos, como el frejol, a medida que la semilla madura, el embrión lo va absorbiendo hasta llegar a tener poco o nada del mismo, y cuando está completamente formada. Gran parte de las sustancias absorbidas por el embrión del endospermo son almacenadas en cotiledones. En otras especies como el maíz, el geril, el trigo, el endospermo solo comienza a utilizarse cuando las semillas son plantadas y absorben agua. Por tanto, una semilla madura de estas características posee abundante endospermo y poco o nada de cotiledones. Generalmente las semillas que tienen poco o nada de endospermo germinan más rápido debido a que ha sido absorbido con anterioridad por el embrión y lo puede utilizar más fácilmente. Ahora, muchachos, hablemos de la germinación, que es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Este proceso lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda planta requiere de elementos básicos para su desarrollo, tales como temperatura, agua, oxígeno, sales minerales. El ejemplo más común de la germinación es el brote de un semillero a partir de una semilla de una planta floral o angiospermo. En un sentido más general, la germinación puede implicar todo lo que se expande en un ser más grande a partir de una existencia pequeña o germen. La germinación es un mecanismo de reproducción de las plantas. Ahora, muchachos, los factores que determinan la germinación, tenemos factores internos, que es cuando la semilla esté madura, esto es, que en ella haya sido realizado todas las reacciones bioquímicas y cambios necesarios desde la fecundación del huevo, y que el embrión esté vivo y sano. El embrión puede estar vivo, pero si está incompleto o ha sido afectado por gérmenes patógenos, puede fallar la germinación en algunos procesos. Luego tenemos a los factores externos, en este caso tenemos al agua, que es muy importante en la germinación, ya que ablanda los tegumentos, esto facilita la entrada del oxígeno y a la célula, a lo mismo que la salida de la raíz inicial y el tallito desarrollado a partir de la radícula y la plúmula del embrión respectivamente. Además, muchachos, de facilitar el transporte de sustancias dentro de la semilla durante el proceso de la germinación.
Otro factor importante viene a ser la temperatura favorable. Tiene un gran valor de activación de las enzimas para la germinación de las mismas semillas. Se presentan tres temperaturas, una mínima por debajo de la cual no germinan, una óptima en la cual se observa el mayor porcentaje de germinación y una máxima por encima de la cual tampoco debe haber germinación. En la luz, muchachos, los factores que pueden influir en la germinación de las semillas: el CO2 en contracciones altas dentro de las semillas y retarda algunas reacciones enzimáticas, por lo tanto afecta negativamente la germinación. Luego tenemos el oxígeno, muchachos, que es indispensable en la respiración del embrión. Mediante este proceso se obtiene la energía necesaria para llevar a cabo reacciones bioquímicas de síntesis de nuevas sustancias y para la división celular, que en la germinación debe ser rápida y continua. Ahora hablemos de los tipos de germinación. Tenemos dos tipos, tenemos la germinación epigea y tenemos la germinación hipogea. La germinación epigea, que es cuando al desarrollarse el tallo embrionario se desarrolla activamente llevando consigo los cotiledones que se guardan adheridos a él. Y en este caso el tipo de germinación hipogea tenemos cuando van a conservar sus cotiledones dentro del suelo. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice: el tejido de la semilla, que tiene función análoga con el vitelo del embrión de los animales, es el endospermo, muchachos, que es la reserva alimentaria contenida en la semilla. Pregunta número 2 nos dice: la planta del maíz en la primera etapa de su vida se desarrolla se va a desarrollar en la tierra. Y este viene a representar un tipo de germinación hipogea, ya que justamente se desarrolla con sus cotiledones enterrados. Pregunta número 3 nos dice: los cotiledones permanecen enterrados, solo la plúmula sale a la superficie. Este tipo de germinación es, obviamente nos referimos al tipo de germinación hipogea, que es cuando los cotiledones van a permanecer dentro de la tierra. Y este tipo, muchachos, de germinación es característica de la semilla de los cereales, tales como el trigo, maíz, cebada, etc. Pregunta número 4 nos dice: en las plantas angiospermas, debajo de la testa hay otra cubierta llamada tegumen, que viene a ser, muchachos, una capa membranosa que va a tapizar internamente a la testa. Pregunta número 5 nos dice: la plúmula es una yema que se encuentra al lado opuesto de se va a encontrar, muchachos, al lado opuesto de la radícula. Y, muchachos, para ser exactos, va a estar situada en el vértice del embrión y que al desarrollarse va a dar origen al tallo y a las hojas. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.